Hola, mi nombre es Marcos Emilio León. Yo fui el encargado de realizar el plano de referencia para el avión para que mis compañeros pudieran apoyarse y crear sus piezas correspondientes. Además, fui el encargado de la edición del video y la edición del reporte y su redacción. En el primer sketch podemos ver que es en el plano alzado y se trazó la forma del avión tomando en cuenta la referencia de la propuesta que se tenía. Y en el segundo sketch se formó en el plano lateral. Las medidas están de acorde al modelo que se tomó de referencia. Esto con el fin de que mis compañeros puedan realizar sus piezas y puedan llevar una referencia para que las piezas queden del mismo tamaño. Para la elaboración del fuselaje se utilizó un conjunto de operaciones, comenzando con la extrusión de un prisma simple, un prisma cuadrangular, al cual se le dio un cierto ángulo de salida. Este ángulo de salida sería la reducción de la cola del avión, de la cola del fuselaje. Posteriormente se empezaron a tallar distintos otros prismas, los cuales comenzarían a dar forma a esta extrusión. Posteriormente, después de varios redondeos y ángulos de salida, comenzamos a tener la propia forma del fuselaje, la forma redondeada del fuselaje por la parte inferior y la forma redondeada de la nariz, respetando la cara plana que debe ir que debe ir al frente, sobre la cual rotará la hélice. Posteriormente, usando un vaciado y varios cortes, dejamos hueco el interior del fuselaje y empezamos con cosas estéticas como las ventanas y el parabrisas del fuselaje. Posteriormente, comenzamos a hacer los agujeros para el resto de aditamentos del avión, es decir, agujeros hembras donde se insertarán las alas, donde se insertará la hélice y posteriormente hacemos también los agujeros donde se insertará el tren de aterrizaje y donde se insertará tanto los estabilizadores verticales como el estabilizador horizontal. Posteriormente, y ya con fines puramente estéticos, se realizaron asientos en el interior. Para estos asientos se realizaron utilizando cortes de sección, es decir, con un corte de sección sobre el plano de pista lateral, se comenzó a extruir los asientos de atrás hacia adelante. Hola, me llamo Karina Castillo López y yo me encargué de hacer las alas, los elevadores horizontales y los elevadores verticales, así como también pues sus respectivos estabilizadores y alerones. Y aquí les voy a enseñar cómo les hice, bueno, el proceso más o menos. Eh, como las alas son simétricas, es decir que este croquis, por decirlo, es del mismo tamaño que este, entonces simplemente hice una extrusión y después con cortes pues corté esta pieza porque aquí va a ir el ensamblaje del alerón y para poder ensamblarlo usé como unos tipo macho y hembra pero como en codo, como para que pudieran encajar, entonces pues las alas tenían el hembra y para que pudiera encajar pues con lo que viene siendo el fuselaje puse como este macho que sobresalía de la pieza. Y ahora esto pues se repitió para el ala derecha, que está aquí. Y es exactamente lo mismo, nada más que pues volteado del otro lado. También se le agregaron pues unos redondeos para que se asemejara más al perfil NACA que se estaba buscando. Ahora también se realizó el alerón, donde básicamente solamente se cortó el croquis a la altura de lo que se buscaba del alerón y se le agregaron como pues es como estos como tornillitos para que pudiera quedar el ensamblaje. Bueno, ahora sigue la explicación de los elevadores y los estabilizadores. Pues bueno, comencé haciendo los elevadores, que pues básicamente se sigue el mismo proceso que con las alas. Sin embargo, como aquí sí variaba el grosor, puesto que, por ejemplo, aquí para el lado derecho va de un grosor más chiquito a uno más grande, y en el lado izquierdo, pues es lo contrario, va de lo más grande a lo más chiquito. Pues aquí nada más se hicieron dos croquis y se unieron mediante el comando del Lofted Post Base. Y a partir de aquí se hizo exactamente lo mismo que con las alas. Se hizo un corte para meter como en los hembras de los codos y pues se le puso un macho a ambas piezas para poder conectarlo junto con el fuselaje. Ahora bien, para crear los elevadores, como tiene un diferente grosor cada una de los elevadores, entonces tuvieron que hacer dos alerones diferentes, pero pues igual se siguió el mismo proceso que con los alerones de las alas, solamente se cortó el croquis de la punta hasta la medida que fuera a medir el elevador y pues con eso nada más se volvió a utilizar el comando de Lofted Surface para poder crear esta extrusión. Y pues también se le creó estas como igual como tornillitos para poder meterlo y hacer el ensamblaje con los elevadores. Bueno, ahora para hacer el elevador vertical, pues casi que se siguió exactamente el mismo proceso que ya vimos con los elevadores horizontales, solamente que aquí lo único que cambiaba era que pues los otros elevadores horizontales eran en el eje X, pues este va a ser en el eje Y. Pero se hizo exactamente lo mismo. Un plano inicial, chiquito, y después con un desfase se hizo un plano más grande. Bueno, se copió para hacer un plano más grande
Y luego, igual con el comando de Lofted Base, se pudo crear extrusión y con unos cortes de extrusión, pues se creó esto para meter el alerón. Ahora bien, se tuvieron varios problemas para poder crear el ensamblaje, porque como se puede ver, las referencias que yo tomaba no eran, por ejemplo, esta referencia que yo tomaba no es vertical, entonces los agujeritos no quedaban de forma horizontal totalmente. Entonces al momento de meterlo con el ensamblaje del elevador vertical, pues no concordaban y no me dejaba hacer el ensamble. Entonces opté por hacer un solo corte con el comando de ranura para poder pues crear esta figura y hacerlo, o sea, pues este tiene el hembra y este tiene el macho. Y pues con el elevador vertical se hizo exactamente lo mismo, nada más se cortaron las medidas que se ocupaban y ya nada más se le agregó pues como esta superficie. Y ya así fue como se crearon estas partes. Mi nombre es Francisco Salas, yo estaré explicando mi parte, que fue primero que nada hacer la punta del avión, que consistió en realizar un círculo en un croquis. Este círculo se realizó y se extruyó para después realizar en este croquis esta conexión que irá pegada al fuselaje del avión. Y por último se realizó un perfil para la punta, que consistió en usar splines y una extrusión de revolución para darle esta forma curva. Ahora, la otra parte que realicé fue la hélice del avión, que primero se hizo este cilindro, este círculo, haciendo varios croquis. Y aquí se debe tomar en cuenta que son diferentes las formas, porque en base a las figuras que se han observado, es más eficiente realizar esta forma para la hélice. Ahora, después se realizaron estas dos hélices, que fue básicamente lo mismo, pero se hicieron al revés. Aquí se volteó la de acá. Entonces, primero se realizaron aproximadamente unos 10, 12 planos por lado para realizar el perfil de cada una, realizar el perfil de las hélices, para así realizar un recubrimiento de superficie y pues vaya a darle la forma que se le desea. Y nada, simplemente fue realizar eso en este lado y del otro lado. Al final se le dio un color para añadirle detalle a las hélices del avión. Y yo. Buenas noches, soy Ricardo Eugenio García Rodríguez y yo voy a presentar el tren de aterrizaje de nuestro proyecto. Aquí, como vemos, este sería el tren de aterrizaje ensamblado, sin estar ensamblado todo el avión para analizar mejor. Y aquí el boceto del avión, como más o menos estaría puesto. Primero hice la base del tren de aterrizaje, llantas, las cuales son distintas en la parte delantera y en la parte trasera es otro tipo de llanta. Y los pernos para sujetar cada llanta, los cuales también son distintos de la parte delantera y el de la parte trasera. El tren de aterrizaje delantero, el cual hizo una figura simple con un croquisado. Es una figura simple y procuré hacer una parte horizontal al final de la figura para ahí hacer el agujero donde iría el perno para la llanta. Ya que lo extruí, hice redondeos para que se viera más estética la pieza y apliqué chapa metálica para poder hacer unos cortes de esquinas en la parte de arriba. Que lo más complejo de esta pieza fue en sí darle la medida específica a esta figura curviada. El sketch con el que me basé, aquí está el sketch plano del avión para la medida. Vamos a ver el croquisado. También una figura muy simple, pero esta la hice más pequeña y más arriba del tren de aterrizaje delantero para darle una inclinación al avión, a la avioneta, como lo muestra en la figura, en el modelo que estamos analizando. También hice lo mismo, una curvatura menor, una curvatura más pronunciada en la parte de adentro y también procuré hacer las partes verticales de la pieza para hacer los hoyos, para hacer los agujeros para el perno. Este lo hice también con otro croquis, lo extendí para que quedara la curvatura mejor esta. No fue necesario aplicar un sheet metal para cortar, porque embonaba perfecto. Y extruí el corte del círculo para el perno, que también fue medido exactamente para la llanta. Esta es la llanta trasera, y ahorita vamos a ver por qué son distintas. Esta llanta trasera tiene dos entradas para el perno, y aquí podemos ver las dos entradas. Este lo hice con una revolución de extrusión. Hice primero la figura como la quería, cómo se hizo la extrusión de revolución. Y sí, hice la figura, primero hice una figura preliminar que era más cuadrada y más delgada, y luego tomando referencia de llantas de avionetas que vi en distintas fuentes de internet, vi que eran más redondas y por eso hice la parte de arriba más redonda para lograr esa forma. Y esta parte que vemos aquí es muy importante, ya que esta nos dice el diámetro del perno que vamos a necesitar para hacer el corte de extrusión en el tren de aterrizaje, el tamaño de la llanta, del perno y en sí que embone perfecto con el tren de aterrizaje. Y sí, esta sería la llanta trasera. Hice también aquí para añadirle ese efecto que tienen las llantas de avionetas para eh, como lo que hace, absorbe el impacto y también ayuda para cuando
hay mucha tierra o muchas rocas y que no se ponche la llanta con tanta facilidad, le hice este relieve, el cual lo hice con una matriz. Primero hice este con un croquis, hice esta figura primero, luego le hice una matriz para sacar tres y luego ya hice una matriz para sacar tres y luego le hice una matriz circular entre toda la llanta para lograr ese efecto. Y la llanta trasera usé el mismo formato, pero le quité la otra entrada a la llanta para, porque vemos el ensamblado y podemos analizar que aquí no ocupa una entrada, aquí no ocupa una entrada. Entonces la tenemos que quitar. Y para esto nomás le quité esa entrada y usé el mismo formato. De hecho, aquí podemos ver en el croquis cómo de este lado está la entrada y de este no, está totalmente vertical. Y lo mismo, la misma corte de revolución. Y aquí estaría el perno frontal, el que se usaría en cada una de las llantas, en cada una de las dos llantas de la parte frontal, de la parte delantera del tren de aterrizaje. Es muy simple, la verdad. Podemos ver cómo aquí tiene un diámetro exacto, casi casi, para que quede perfecto en la llanta. Para finalizar vamos a ver el perno de atrás, el perno trasero, que es lo mismo que el perno delantero, pero con distintas medidas. Creo este es más largo, de hecho, porque tiene que abarcar los dos lados del tren de aterrizaje para lograr un, eh, como un arremangamiento. Sí, este sería mi tren de aterrizaje. Y las llantas y los pernos para ensamblar las llantas al tren de aterrizaje. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es José Manuel Reyes Valdés y continuamos con las piezas que nos permitirán unir el amortiguador y el tren de aterrizaje al cuerpo del fuselaje. Comenzamos con el amortiguador, que va en la parte trasera del fuselaje. Notamos que aquí arriba pues tiene una forma rectangular y utilizaremos esa forma para realizar lo que es el amortiguador. El amortiguador vendría siendo este de aquí. Primero realizamos un cilindro que tenga medidas menores a las de la cabeza del amortiguador. Este vendría siendo un cilindro que no es más que la extrusión de un cilindro. Luego se le realiza la parte de abajo, que es la unión hacia la cabeza del amortiguador, y esta pues viene siendo un rectángulo, que lo podemos ver, extruido hacia arriba. Y ya por último, la cabeza del amortiguador, que nos permitirá que no se mueva dentro de lo que es la siguiente pieza, que es el embonaje hacia el cuerpo. Ok, la siguiente pieza pues es el embonaje. Consiste de una figura, esta figura de aquí, que es una, por así decirlo, una doble L, extruida en revolución alrededor del eje vertical. Aquí la tenemos, y pues la cabeza de esta que va unida al fuselaje. Esa es bueno, el análisis del tren de aterrizaje trasero. Notamos que también tiene esta cabeza en forma rectangular, así que tomamos las medidas, esta de aquí, y las utilizaremos en el cuerpo del fuselaje para realizar ahora sí pues los agujeros en los que van conectados. Esta viene siendo la entrada hacia el tren de aterrizaje delantero. Okay. Aquí tenemos, y por aquí va a entrar. Okay. Se extruye con un corte utilizando las medidas y ajustándolo y centrando a las distancias que se necesitan, de aquí a acá y de este lado hacia este. Y por último sería realizar el agujero en el que va a ir conectada la cabeza del embonaje para pues que aquí pueda entrar fácilmente. Y pues lo que seguiría sería el ensamblaje. Ok, continuando con la parte de lo que es el ensamblaje, aquí podemos ver que la mayoría de piezas ya está ensamblada. De cualquier manera voy a explicar cómo es que se hace cada uno. Para lo que son las alas y elevadores horizontal y vertical, todos tienen una entrada macho y una entrada hembra. Entonces vamos a colocar dos lados que estén en la misma dirección con relación. Por ejemplo, este de aquí tiene que estar coincidente a este lado de acá. Ya lo colocamos, ya está direccionado. Luego tenemos que darle a aceptar. Bueno, aquí todavía no se agarra. Aquí está. Okay. Le damos a aceptar y ahora sí agarramos ahora uno de estos lados con su coincidente, aceptar, y por último, para que tenga profundidad debemos que hacer que las aristas coincidan con el borde. Y listo, de esa manera conectamos el ala y queda totalmente fija. Ahora, para los alerones, pues como ya se explicó, todos tienen estos como agujeritos, entonces hay que hacer que coincidan. Y con solo poner uno realmente ya los demás quedan. Aún así tenemos que poner las relaciones, ya que si no pues pueden desplazarse. Y listo, así es como quedan todos los alerones. Para la punta, tenemos que usar, por ejemplo aquí, este cilindro ya está con dirección al agujero de acá, entonces ya no hace falta hacer esto, cualquier manera lo voy a hacer. Y lo único que hace falta por hacer es hacer que las caras coincidan. Aquí está. Y así es como se monaría la punta. Para lo que es la llanta, bueno, pues prácticamente es insertar lo que es el perno por dentro de la llanta. Vamos a insertar el perno en la base del tren de aterrizaje por dentro. Y después tenemos que hacer con las relaciones que quede dentro de la llanta. Ahora, para el tren de aterrizaje atrás, este es el amortiguador. Aquí ya pueden ver cómo sube y baja, amortigua. La unión de las tres piezas, el embonaje, el amortiguador y pues el tren. Y ya lo único que hay que hacer es colocar el tren, esta pieza de aquí, este de aquí, con el agujero al que le corresponde, que sería este. Y para que coincidan, pues, lo que ya mencioné de las aristas, por ejemplo, esta arista de aquí, tiene que coincidir con el agujero. Cabe mencionar que para que el tren no se mueva, tenemos que colocar una relación
Estas dos deben llevar una relación ya para que, como se encuentran en la misma dirección, pues el tren no se esté moviendo, la llanta no esté girando. Y por último, para el movimiento de los alerones es un movimiento limitado. Entonces lo que hay que hacer, debemos tomar esta lista de aquí, con esta cara, déjenme hacer una relación. Aquí está la lista, ya quedó. Okay, y debemos darle en avanzados, colocar unas medidas, no sé, 0.4, aquí 0.45 y esta 0.01, no sé cómo puedo decir. Y de esta manera, pues como ven, los alerones ya tienen movimiento limitado, ya no giran completamente. Para crear una cinemática de movimiento, podemos colocar lo que son motores rotatorios. Uno se encuentra en la hélice y los otros se encuentran en las llantas, para que a la hora de generar el movimiento pues, se vea algo así. Aquí podemos observar que las llantas pues, se mueven, la hélice, y es una simulación pues, de lo que sería un vuelo. Y pues así es como quedaría ensamblada nuestra figura y sería todo. Muchas gracias.